Hola de nuevo y otra vez bienvenidos a la historia de otros cuentos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una época de la historia de España que se conoce como la Restauración Borbónica, un periodo que se desarrollará entre 1874, fecha en que se produce el pronunciamiento de Martínez Campos que permite el regreso de Alfonso XII a España, y que se prolonga hasta 1931 con la proclamación de la Segunda República. Los últimos años además se corresponderían con la dictadura de Primo de Rivera. Hemos visto en vídeos anteriores el desarrollo que tuvo el sexenio democrático y en el último vídeo hablamos de la Primera República. Después de la Primera República, con el pronunciamiento de Martínez Campos, se puso en marcha lo que podríamos llamar el Plan de Cánovas. La Restauración es un sistema político ideado principalmente por este político conservador, Antonio Cánovas del Castillo. Debemos decir que el Partido Conservador es una continuidad del antiguo Partido Moderado que hemos visto en los temas anteriores, igual que el Partido Progresista, pues ahora tendrá su continuidad en el que se llamó el Partido Liberal Fusionista. El sistema de Cánovas del Castillo tiene tres objetivos básicos. Por un lado, consolidar una monarquía constitucional en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Ya saben que Isabel II marchó al exilio después de la Revolución Gloriosa y de la batalla de Alcolea. El segundo objetivo sería aprovechar este sistema de monarquía constitucional para garantizar el orden social. El orden social mediante el control de los dos procesos que podrían perturbarlo. Por un lado, los pronunciamientos militares, de los que hemos hablado tanto a lo largo del siglo XIX, y por otro lado, evitar revueltas populares que nos llevaran hacia posicionamientos demócratas o republicanos. Al mismo tiempo tendrá un tercer objetivo que será la pacificación. Debemos tener en cuenta que en aquel momento se estaban desarrollando dos conflictos importantes. Por un lado, un conflicto civil, la guerra carlista, que se había reactivado, las zonas tradicionales del carlismo, Navarra, la zona del País Vasco, el Maestrazgo, zonas tradicionalmente carlistas donde ya sabemos que cada vez que hay alguna duda o hay algún proceso en el que no queda clara la sucesión al trono español, pues los carlistas vuelven a plantear la posibilidad de su candidato. Por otro lado, también y muy importante, la insurrección cubana. Después de la independencia de las distintas colonias en América, solo quedaban bajo control español Cuba y Puerto Rico. En la isla de Cuba se van a producir una serie de levantamientos con la idea de alcanzar primero una autonomía para la isla, pero luego ya un proceso verdaderamente independentista. El sistema de Cánovas del Castillo se sustenta en cuatro pilares básicos. Por un lado, la corona; por otro, la Constitución de 1876, digamos que sería su doctrina política; el bipartidismo y el ejército, del que hablaremos más adelante. Vamos por partes. En primer lugar, la corona. La corona quedará en la figura de Alfonso XII. Alfonso XII ya se ha evitado por completo cualquier posibilidad de Isabel II. Alfonso XII contará, según la Constitución, con unos amplios poderes que le permitirán, entre otras cosas, por ejemplo, destituir el gobierno. Este poder, sin embargo, va a estar siempre bastante controlado por los partidos dinásticos. Hay un apoyo mutuo entre la figura de la corona, la figura de Alfonso XII, que asume ese papel, digamos, de bisagra entre estos dos partidos, sin aprovechar, como hizo su madre, el control del ejecutivo para poner siempre al partido que él quisiera. Básicamente lo que hará es que cuando Cánovas del Castillo le pida que destituya un gobierno para poner a otros, él lo hará. El segundo de los pilares básicos del sistema será la Constitución de 1876, una constitución que parte de los principios que ya hemos estudiado muchísimo del liberalismo doctrinario o del liberalismo más conservador o moderado. Esta constitución establece que España será una monarquía constitucional, donde la soberanía estará compartida por las Cortes y la Corona. Es decir, ya no estamos hablando de una soberanía nacional. Además, estas Cortes serán bicamerales, Congreso y Senado, lo que permitirá un mayor control por el ala más conservadora. También se proclama la confesionalidad del Estado, será un Estado católico, y también se reconocen los amplios poderes del monarca, de lo que habíamos hablado en el punto anterior, ¿vale? En fin, se trataría de una constitución moderada, de manual. Si hemos visto constitución, el prototipo de una constitución progresista sería la del sexenio revolucionario. Este sería el modelo de la constitución conservadora.
Muy bien, a pesar de que es una constitución moderada, es lo suficientemente flexible para que los progresistas también puedan manejarse con ella. Y esta es una de las claves del sistema y del por qué esta constitución va a ser una de las más duraderas, de hecho es la más duradera que hemos tenido en España. El bipartidismo es el segundo de los elementos básicos de este sistema. El bipartidismo y el turno pacífico. Junto con el partido de Cánovas, el Partido Liberal Conservador, para nosotros el Partido Conservador, se crea un segundo partido, el Partido Liberal Fusionario de Sagasta. Este partido sería una continuidad de los antiguos progresistas. Los dos partidos estarán de acuerdo en lo básico. Por un lado, la Constitución de 1876 y la defensa de la monarquía. Es decir, los dos son partidos monárquicos. Defensa de la propiedad privada frente a los conatos revolucionarios que podía haber, frente a los revolucionarios, frente a los republicanos, defensa de la monarquía, defensa de la propiedad privada y la consolidación de un Estado liberal, unitario y centralista. Ya saben que los últimos años de la República y sobre la Constitución que se iba a crear para la República era una Constitución federal. Ahora no, ahora se vuelve un proceso unitario y además centralista. Es decir, que las decisiones se tomarían desde el gobierno central sin haber poderes territoriales que pudieran hacer de contrapeso o tener sus propias competencias. Estos dos partidos están de acuerdo, como hemos dicho, en una serie de cosas básicas, pero también tienen algunas diferencias entre ellas. El partido de Cánovas del Castillo, el Partido Liberal Conservador, sería los antiguos moderados a Unión Liberal y algunos carlistas que abandonan las filas de este movimiento para unirse a la monarquía de Alfonso XII, para apoyar a la monarquía de Alfonso XII y el proyecto de Cánovas del Castillo. Se les considera, digamos, los partidarios del orden, el inmovilismo político, también del sufragio censitario, será lo que ellos proclamen, y después de la defensa de los valores religiosos, es decir, que la Iglesia tenga un peso específico dentro del conjunto del Estado. La izquierda dinástica estaría representado por el partido de Práxedes Mateo Sagasta. Sería un partido donde se reúnen los antiguos progresistas, parte de Unión Liberal y algunos republicanos moderados que después de el proceso de la Primera República, cómo acabó todo aquello, deciden pasarse a este partido liberal. Pretenden un cierto reformismo social, dentro de la línea progresista, mayores libertades, y al mismo tiempo también defienden el sufragio universal masculino, que ya veremos que finalmente, aunque al principio la Constitución sostenía el sufragio censitario, poco a poco se irá aceptando el universal y ya veremos que eso realmente no va a afectar demasiado al sistema político. También dentro del Partido Liberal son partidarios de un mayor laicismo, una mayor separación entre la Iglesia y el Estado. Entre los dos hay un acuerdo tácito, una especie de pacto, podríamos decir, entre caballeros, si no fuera porque no sé muy bien si se puede considerar caballeros, que era la de no promulgar ninguna ley que el otro partido se viera obligado a derogar. Es decir, no van a aprobar nada que condicione la siguiente legislatura para que el otro partido lo tuviera que eliminar. Todo esto tiene sentido si hablamos del turno de partidos. El proyecto de Cánovas del Castillo pretende evitar lo que ocurrió durante la monarquía de Isabel II, es decir, que el poder se concentraba en los moderados y esto provocaba que los progresistas, al verse alejados de este poder, acabaran recurriendo a golpes de Estado, a pronunciamientos. Para evitar esto habrá un cambio, un turno pacífico que cada 4 años que generaba una alternancia escrupulosa en el poder. 4 años del Partido Conservador y después 4 años del partido liberal. Esto, evidentemente, se hace a través de un falsamiento electoral, del que hablaremos después, pero lo que buscaba Cánovas del Castillo es generar una gran estabilidad institucional. Es decir, los progresistas solo tenían que esperar, los antiguos progresistas, los liberales, esperar 4 años gobernarían, 4 años esperarían los conservadores y gobernarían. Y de este modo se hacían innecesarios todo el sistema de pronunciamientos. Este sistema al mismo tiempo margina a la oposición, republicanos, demócratas, carlistas, socialistas, pero permitirá que tengan su representación en las Cortes. Estarán en las Cortes, podrán hablar, podrán discutir, pero las mayorías quedarán en manos del Partido Conservador y del Partido Liberal. El sistema que van a emplear es un poco complejo, pero vamos a intentar explicarlo.
tendríamos en un principio, imaginemos, un gobierno del partido A, podría ser el de Cánovas del Castillo, y este partido también controla las Cortes, porque a través de los sistemas electorales que luego explicaré, consiguen asegurarse también el control del legislativo. Pasado un tiempo hay un desgaste de este gobierno y lo que se pide es que el rey destituya a este gobierno, al gobierno por ejemplo de Cánovas del Castillo, y ordena formar gobierno a Sagasta. ¿Qué ha ocurrido ahí? El rey tiene la capacidad para destituir el gobierno y nombrar a otro, y el nuevo gobierno tiene la capacidad de disolver las Cortes. Disueltas las Cortes se convocan elecciones, convocadas por el partido en el poder, en este caso el de Sagasta, que ganará estas elecciones con los mecanismos de falsamiento electoral. De este modo, volvemos al punto de partida, pero cambiados los papeles. Ahora el gobierno quedaría en el partido B, que sería el de Sagasta, y las Cortes también bajo su control ejecutivo y legislativo. El proceso empieza otra vez, cuando este gobierno sufre un cierto desgaste, lo que hace es se vuelve a solicitar al rey que destituya al gobierno, en este caso sería el gobierno del partido B, y nombraría formar gobierno al otro partido. Volveríamos todo el proceso, se convocarían las Cortes y volvemos al punto de inicio. Y así se irá repitiendo este proceso en múltiples ocasiones, asegurándose siempre que el poder queda dentro de estos dos partidos. Muy bien. El turno de partidos funcionaba gracias al sistema de falseamiento electoral. ¿Vale? Es evidente que en mucha casualidad tenía que ser que se dieran siempre la vuelta a estas mayorías, además de una manera bastante contundente. ¿Cómo se hacía? Por un lado, se recurría directamente a una adulteración de las elecciones. El sufragio censitario, sobre todo en los primeros años, que después se convertía en universal, permitía controlar más o menos los resultados, y la preeminencia de los distritos rurales, donde había un mayor control por parte de los caciques, hacía que el peso del voto rural fuera muchísimo mayor. Este voto le resultaba a los partidos mucho más fácil de controlar. ¿Por qué? Porque entraban en juego los caciques. Los caciques son personajes importantes de determinados territorios con un gran poder, especialmente en las zonas rurales donde eran los grandes propietarios, pero también aquellos que tenían poder político, altos funcionarios, abogados, gente que podía tomar decisiones importantes que afectaban a la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, a la hora de ver qué jornaleros se contrataban, o por otro lado los trámites administrativos, informes, certificados que hicieran falta, contribuciones o el sorteo de las quintas. De esta manera se podía presionar mucho a los votantes para que aceptaran votar al partido que los caciques les dijeran. Por lo tanto, como la preeminencia de los distritos rurales, donde es más fácil la actuación de los caciques, hacía muy fácil este falseamiento electoral. Si esto fallaba, pues teníamos también la manipulación directa, lo que se conoce como el pucherazo, falsificando los censos electorales. Por ejemplo, se daba un caso muy curioso que es el de los Lázaros, votaban los muertos. Ahí hay un chiste por ahí que tenemos de hay más votos que votantes, señor cacique. Dice, ahí está la grandeza de España, aquí votan hasta los difuntos. ¿Vale? Era una manera de falsear el censo. Por otro lado, se manipulaban directamente las actas, amenazas, coacciones, compra de votos, todo con tal de que el partido que debía gobernar consiguiera esta mayoría de votos. ¿Cómo funcionaba el sistema? Pues el sistema, una vez cambiado el gobierno mandaba las órdenes a los gobernadores civiles, es decir, el poder del gobierno en cada una de las provincias, para que estos se pusieran en contacto con los caciques locales y estos orientaran el voto de su comunidad. Y de este modo se conseguía cambiar las mayorías en las Cortes. El sistema de turno de partidos va a funcionar bastante bien, por lo menos hasta la crisis de Cuba, y sobre todo el año anterior el asesinato de Cánovas del Castillo, con 6 victorias de los conservadores, 4 victorias de los liberales, en un turno que se iba llevando prácticamente a rajatabla. Uno de los pocos cambios que hay en el proceso es, por ejemplo, durante los gobiernos liberales algunos pequeños cambios. Por ejemplo, la aceptación del sufragio universal masculino, que realmente ya se acepta en las elecciones de 1890, pero que no tiene demasiado peso en el resultado electoral, porque al fin y al cabo las decisiones ya se habían tomado anteriormente, así que daba igual que fuera sufragio universal que sufragio censitario. Con los sistemas de falsamiento electoral se conseguían los resultados que se querían. También la ley de asociaciones, en 1887, que permite la creación de los sindicatos, y la abolición de la esclavitud. Digamos que son algunas de los elementos que consiguieron introducir los liberales y que crean cierta reforma social.
El sistema encontrará su primera crisis en el 1885 con la muerte del rey, pero se resolverá con el Pacto del Pardo que permitía la regencia de su esposa, María